Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Borrero. El día de hoy voy a presentar y voy a hablar sobre los diferentes casos de estudio sobre el pensamiento sistémico. Entonces, en el caso uno tenemos el PRAS, que fue un sistema de pruebas, rastreo y aislamiento que se hizo durante la pandemia en Colombia. Era de que se trataba de si alguien se contagiaba de COVID. Lo que se hacía era, primero que todo, aislar a esa persona, ponerlo en cuarentena y averiguar, buscar con qué personas se había, eh, como había estado, para poner a esas personas también en cuarentena, para aislarlas también, para que se evitara el contagio. Pero pues el virus se contagiaba más rápido de lo que el sistema podía controlar. Eh, el retardo es porque pues el proceso era muy lento, las personas se demoraban mucho en, digamos, en vacunarse y en cuidarse, y el sistema en sí, como ya más internamente, también era muy demorado, como identificar con qué personas la persona contagiada había estado, pues había tenido contacto. El bucle de refuerzo se da porque pues el virus se avanzaba muy rápido y no era lineal. Era diferente en cada parte, habían veces en las que era más lento, otras veces en las que era más rápido, entonces era muy difícil de controlar. Eh, para la respuesta sería que usaron un plan muy rígido y muy centralizado para un problema pues que no era lineal, pensaron de forma muy lineal. Eh, Pues porque el virus estaba siempre en constante cambio, no era constante la manera en la que se propagaba, entonces no se podía tener un ritmo al cual seguir. Eh, Era pues diferente en cada ciudad, en cada entorno, y incluso si pues era diferente en cualquier lugar, si estaba en un lugar pues siempre igual, era muy raro, siempre solía cambiar, habían veces y podíamos verlo en las noticias en que decían que los contagios habían disminuido y otras veces en donde se veía que los contagios habían aumentado. Eh, um, pues el modelo mental más que todo era pensar que se podía tener una solución lineal a un problema que no era lineal. No era como simplemente decir, si yo hago esto, pues sucede esto. En esta situación habían muchas variables que tenían que abordar y que teníamos que mirar. Entonces no solamente era poner esta solución y esto va a suceder. No, habían muchas cosas que podían suceder y el problema en sí podía cambiar y no iba a ser siempre igual. Eh, para el caso 2 tenemos que en las empresas de Colombia habían muchas renuncias. Eh, pues al tener menos empleados también había menos personal. Entonces las soluciones que se plantearon fueron pues contratar a más gente y los trabajadores que ya estaban, pues aumentarles las horas de trabajo y pues ponerlos en horas extras. Eh, pues al principio ayudaba y eso era como una solución a corto plazo positiva. Funcionó al principio, pero pues después causó estrés, cansancio y más renuncias de los empleados. Entonces pues no funcionaba como tal a largo plazo, no era una buena solución. Eh, en el diagrama tenemos que la empresa, pues el problema en sí es que la empresa tiene presión por producir más y pues hay muchas renuncias, entonces hay poco personal y mucha producción que sacar. La solución rápida, pues como ya lo dije, fueron dos, contratar rápidamente y pues poner horas extras a los trabajadores que ya estaban. Eso fue, pues como ya dije, positivo a corto plazo, pero no se fijaban en el hecho de que al contratar rápidamente los filtros eran muy básicos, no eran filtros complicados y algunos trabajadores o no sabían lo que tenían que hacer o lo hacían mal, y pues eso también perjudicaba a la producción de la empresa y a la situación. Eh, Como consecuencia tuvimos que pues el personal
estaba más cansado y más estresado y se producen pues las renuncias nuevamente. Ese es el efecto secundario de una eh, mala solución, ¿sí? O sea, no la verdadera que debe ser de raíz, sino una solución superficial. Eh, entonces viene otra vez el nuevo problema, menos personal y regresa a la presión del problema inicial. Y ahí el ciclo vuelve a empezar desde el problema principal. Entonces el ciclo se repite una y otra vez. En el caso 3 tenemos los recursos naturales en Colombia. Eh, pues Colombia es un país que cuenta con muchos recursos naturales y somos pues muy afortunados de esa parte, pero pues no son usados y administrados de la manera correcta. Eh, pues cada ciudadano piensa como, bueno, si yo lo hago un poco más, no va a pasar nada. Y muchos ciudadanos piensan así. Muchas personas piensan, no importa si yo hago esto más, porque pues los demás lo están haciendo bien, entonces no importa si yo me excedo un poco en esto, si yo gasto un poco más, pero el problema es que muchas personas piensan así. Eh, Al momento de que pues las personas creen que ellos son la excepción en el consumo de los recursos, pues el recurso se acaba, ¿sí? Em, Cuando hablamos de la tragedia de los comunes, se trata de cuando cada persona busca su beneficio propio y pues entre todos terminan destruyendo como el bien común. Por ejemplo, lo del uso del agua. Todas las personas piensan que todos lo están haciendo bien, excepto ellos, entonces es como, no importa si lo hago hoy un día, o sea, hoy un poco más. Y pues al final el agua se termina acabando o la comida también puede suceder, es más común de hecho en cuestiones de la comida. Eh, la rediseñanza de gobernanza, no, rediseñar la gobernanza del sistema, pues es cambiar las reglas del juego. No solamente decir como, por favor, hagan esto, por ejemplo, por favor, no corten los árboles, sino también presionar, meter presión, eh, de una forma pues como sutil. Em, pues crear normas, en ese sería como el meter presión, pero también incentivar a las personas a hacerlo y hacerlo de la manera correcta. No es solamente decir hazlo, sino también enseñar a cómo hacerlo, ¿sí? Dos soluciones que yo pondría para la situación serían pues hacer que las comunidades locales se interioricen del territorio, se, o sea, como que sientan ese sentido de pertenencia, como por ejemplo lo hacen en el páramo de Sumapaz. Las personas cuidan mucho eso porque sienten que es algo suyo. Eh, las comunidades locales pueden aprender a cómo usar el agua y el bosque y pues ellos mismos pueden vigilar el cumplimiento. Pues eso también genera confianza entre pues los demás, los locales y las personas externas. Y pues también beneficiar a las personas que cuidan estos recursos. Eh, pues también se tiene que plantear obviamente la información. No podemos esperar que los ciudadanos pues simplemente hagan las cosas porque sí, sino que también tenemos que decir y enseñarles a las comunidades a cómo se hace correctamente, porque puede que ellos tengan métodos siempre como muy usados, pero no significa que sean los métodos más adecuados para el cuidado de los recursos y de la tierra y de la comida y del bosque, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones los métodos empíricos de las comunidades locales no siempre son los mejores, sino también se tiene que llevar como más un estudio de toda la pues de toda la situación y de todo lo que estamos pues usando, ¿sí? Entonces, pues también, principalmente eso es una de las cosas más importantes que se debe tener en este tipo de situaciones, la información, brindar información y información correcta, pues para hacer las cosas y pues obviamente las prácticas. Pero sí beneficiar a los que cuidan el recurso, obviamente, pues dar descuentos, apoyos y permisos a las personas que pues
ayudan con todo el cuidado del bosque, del agua, de los recursos, de la comida, de la fauna y la flora colombiana. Y pues eso ya se convertiría en algo que le conviene a la comunidad y después lo interiorizan mucho en el sentido de esto es mío, es donde yo vivo y lo he visto mucho en las comunidades de Sumapaz, por ejemplo, donde ellos mismos cuidan todo eso y no permiten que cualquier persona entre a esos lugares. Son lugares de mucha conservación y obviamente pues es de parte del gobierno, pero también mucho de parte de las comunidades que se enfocan mucho en cuidar pues todo el entorno y en donde viven, porque pues saben eh, cómo fue en el pasado y también lo miran a futuro cómo será de las dos maneras, de si lo hacemos bien o si lo hacemos mal, pues ellos también lo miran a largo plazo. Y pues ya eso sería todo. Muchas gracias.